Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista, aqui no canal do YouTube IDOT Oficial, um programa que contará sempre com uma personalidade de grande influência para a osteopatia e para o IDOT. O objetivo será expor a biografia e a opinião de nossos convidados. O nosso programa contará ainda com a participação de renomados profissionais que entrevistarão o nosso convidado. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais esse programa. O convidado do programa de hoje é argentino, nascido em San Martín de los Andes, uma pequena cidade com aproximadamente 25 mil habitantes, que fica localizada na Patagônia Argentina. Autor do livro La Quinta Ley de la Osteopatia, um livro que nos remete a todo momento aos princípios da osteopatia. Foi palestrante no Congresso Internacional do IDOT em Santos e chamou a atenção por seu grande conhecimento e simplicidade. É com grande satisfação que recebemos em nosso programa o osteopata Alain Berges. Contaremos também com a presença de grandes profissionais do IDOT, todos fisioterapeutas com formação completa em osteopatia e vasta experiência clínica. Eles serão os responsáveis por extrair o melhor do nosso convidado. São eles: Marcial Zanelli de Souza, professor DO do IDOT e autor dos livros Reabilitação do Complexo do Ombro e Entre Parâmetros e Certezas da Avaliação Osteopática. Márcio Valsec, professor DO do IDOT e coordenador do IDOT São José do Rio Preto. Hermínio Gonçalves, professor CI do IDOT e coordenador do IDOT Internacional. Tatiane Menegatsu, professora CI do IDOT. Sejam todos muito bem-vindos ao programa IDOT Entrevista. Alain, é um grande prazer ter você conosco aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e aproveito para abrir esse primeiro bloco da nossa entrevista. Eu queria saber, para começar o nosso bate-papo, o que te levou até a osteopatia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Gracias, Fabio, gracias, de verdad. Es un honor estar con ustedes y compartir esta charla de amigos, que de verdad que así lo siento, quedé honestamente enamorado de IDOCHI. Me quedó una impresión hermosa del Congreso, de la escuela, de la gente de Brasil y de los colegas de IDOCHI. Bueno, ¿qué me llevó a la osteopatía? Mira, yo soy kinesiólogo de profesión y cuando terminé mi carrera universitaria estaba muy desilusionado de la osteopatía, de la kinesiología. Entonces, literalmente, agarré mi diploma, lo guardé en un cajón y nunca trabajé de kinesiólogo. Estuve 2 años trabajando de cualquier cosa. Ventas, teléfonos celulares, bueno, ventas de productos. Estaba enojado con la profesión. Y un día mi madre me va a visitar a la ciudad de Córdoba, que es donde yo estudié, y estaba un poco contracturada y con dolor de cabeza. Entonces llamo a una colega que se había recibido conmigo, que era quiropráctica. ¿Sí? Hacía manipulaciones de la columna. Y cuando ella la pone en la camilla a mi madre, le toca el atlas y le pregunta: ¿te operaron de la vista? Mi madre en ese momento tenía 40 y pico de años, es una mujer joven. Y obviamente la habían operado 2 veces de la vista. Y yo quedé flasheado, ¿se entiende la palabra? Quedé con un flash. No entendía cómo tocando el atlas, con una presión muy sencilla, muy suave y muy sutil, se había dado cuenta de que estaba operada de los ojos. Y yo quedé impactado con esa idea. Y dije, acá hay magia. Quería conocer ese proceso, quería tener ese conocimiento de cómo había llegado a esa conclusión. Y ahí empecé a investigar qué era la quiropraxia, me encontré estudiando con la osteopatía, me di cuenta que la osteopatía era mucho más compleja que la quiropraxia y dije, esto es para mí. Vuelvo a mi ciudad, en San Martín de los Andes,
y empiezo a averiguar dónde se estudiaba osteopatía, que no sabía dónde. Y gracias a Dios, por suerte, justo ese año se abría cerca de mi ciudad, a unos 500 kilómetros, una escuela de osteopatía, una sucursal de la escuela de osteopatía donde yo estudié. Todo cerraba, fue como el universo y Dios me estaban llamando a eso. Así que me inscribí en la escuela sin pensarlo y bueno, ahí comencé mi carrera de osteopatía y me di cuenta que había nacido para eso, que la osteopatía era para mí y que yo era para la osteopatía. Y fue un amor a primera vista, ¿eh? Así que ahí encontré mi vocación, mi profesión y lo que yo llamo mi misión en la vida, que es a través de la osteopatía poder ayudar a otros a que se curen, a que se encuentren con la naturaleza, a que se encuentren consigo mismos. Y bueno, la osteopatía fue la herramienta, para mí, la herramienta perfecta para alcanzar esos objetivos. Esa es la respuesta, Fabio. Muito obrigado, Alan, pela sua resposta. Queria convidar para a continuidade desse nosso bate-papo a professora CI Tatiane Menegatsu para a sua pergunta. Seja bem-vinda, professora, a essa entrevista. A sua pergunta, por favor. Olá, Fábio, obrigada. Olá, professores. Oi, Alan. Primeiro, agradecer ao IDOT pelo convite e é uma honra poder estar aqui participando da entrevista. E eu queria começar, Alan, perguntando para você como e quando você teve um insight sobre a existência de uma quinta lei da osteopatia, né? Como que surgiu todo esse processo? Creo que le surgió, o me surgió de la misma manera que le surgió a Steve, salvando las distancias, ¿no? Todavía me acuerdo el momento y el lugar donde estaba cuando la frase me vino a la cabeza, la quinta ley de la osteopatía. Estaba en mi casa, caminando hacia la cocina, sin pensar en nada, y me vino la frase, la quinta ley de la osteopatía. Y la realidad es que no entendí mucho de qué se trataba eso. Entonces, cuando, como cualquier persona creo, le viene una inspiración, comienza a estudiar y comienza a investigar. Y no se hablaba de la quinta ley de la osteopatía, nadie hablaba de eso, y si se hablaba de la quinta ley se hablaba de algo del movimiento, pero era muy parcial la idea. Entonces, comienzo a desarrollar el concepto de la quinta ley y me doy cuenta que viene junto con el concepto del quinto par craneal, del trigémino. Y ahí junto las dos cosas, el quinto par craneal, el trigémino y la quinta ley. Y me di cuenta que eran casi como una sola cosa y que iban juntos. Y el trabajo a partir de ahí fue bastante fuerte, intenso, muy disciplinado. Estuve 1 año y medio todos los días estudiando y escribiendo sobre el concepto de la quinta ley de la osteopatía. Como yo pongo en el libro, lo hablo siempre, la inspiración fue el 1% y el 99% fue trabajo y disciplina. Y era los sábados a la noche, cuando la gente sale a tomar una cerveza, yo me quedaba en mi casa estudiando. Los domingos a la mañana me levantaba temprano a estudiar todo el día. Llegaba del trabajo y me ponía a escribir. Entre paciente y paciente escribía, estudiaba. Y ese proceso de un poco más de 1 año fue lo que demoró la quinta ley en salir a la luz, ¿no? Entonces fue un poquito de inspiración y después fue mucho tiempo de trabajo, de estudio, de verlo en los pacientes. Y este concepto de la quinta ley y en relación al trigémino, me gustaría aclarar, yo hice un curso con un osteópata muy conocido, o muy buen osteópata, no sé si es tan conocido, pero es un gran osteópata, es el director de la escuela de Murcia, en España. Dio un curso sobre
la posturología aplicado a la osteopatía. Y la verdad que yo quedé impactado con ese curso. En ese curso se enseñaba a diagnosticar a través del test, o teste dos rotadores. Y cuando lo aprendo y cuando lo domino, me doy cuenta que el test, lo que hace el test es limpiar un poco y buscar la lesión primaria. Entonces, la lesión primaria puede ser más en los pies, más en lo visceral, más en lo craneal, más en los ojos o en la boca. Y me di cuenta que con el test me llevaba un 85% de las veces a la boca. Entonces ahí relacioné, ¿no? La boca y el testigo de la boca, que es el trigémino, y empecé a estudiarlo. Y empecé a estudiarlo al detalle. Empecé a buscar estudios científicos, anatomía de la fina, y me di cuenta de las relaciones enormes que tiene el trigémino. Y bueno, y ahí en todo ese proceso aparece la quinta ley de la osteopatía, ¿no? Para no aburrirlos, comenzó básicamente con eso, con los pacientes, la boca y el concepto espiritual de la quinta ley de la osteopatía, y bueno, fue todo junto y ahí surge la idea del libro. Muito obrigado, professora Tatiane, professor Alain, e gostaria de convidar nesse momento o professor Marcial para a próxima pergunta para o nosso convidado. Por favor, professor, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Fábio. Obrigado ao IDOT pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito boa, muito grande, poder estar participando desse momento junto com os professores Hermínio, Tatiane, Márcio e o professor Alain, que a gente teve a grata alegria de conhecer no Congresso de Santos, e é fácil de perceber uma interação fácil que aconteceu entre a escola e o professor Alain, e isso nos alegra bastante. Então, professor Alain, é uma honra para nós tê-lo mais uma vez próximo do IDOT. Uma satisfação muito grande. O que eu gostaria de ouvir do professor Alain, eu preciso só contextualizar um pouquinho para que ele entenda o meu questionamento, né? a minha dúvida. No livro do professor Alain, no seu livro, Alain, você fala do segredo de Sutherland, né? que era a questão de visualizar a estrutura que manipula, né? E, portanto, valorizando muita a parte sensorial juntamente com a parte mecânica, a parte da ação, né? Então faz uma relação entre a visualização, a atenção, a intenção, né? Para chegar na ação. Então existe uma interface próxima entre o que é material, o que é matéria, do que é a não matéria, né? O pensamento, a intenção, a atenção, a visualização, ou seja, faz esse link, faz esse casamento de aspectos sensoriais com aspectos motores, com aspectos de ação, né? Você faz muito bem esse link, que eu acho que assim, é o casamento perfeito de um osteopata, né? Das ações de um osteopata, conectar sensibilidade com racionalidade, com percepção, com intuição e tudo mais. E, atualmente, nós estamos vivendo a chamada quarta revolução. Nessa quarta revolução, nós estamos vivendo a época da inteligência artificial, o que parece que vai nos levar à direção assim dos algoritmos, né? Daqui a pouco a medicina vai estar assim, a pessoa descreve quais são os sintomas, já sai pronto qual é o tratamento. A mecanização e a tecnologia invadindo de uma forma que vai transformar todas as nossas relações em aspectos muito lineares,
né? E você, como osteopata, grande osteopata que mostrou para nós, mantém viva essa conexão do sensorial com o não sensorial, né? Com o sensorial com o material. E isso, eu confesso para você que é uma preocupação que eu particularmente tenho. Aonde nós vamos chegar com a osteopatia a partir da quarta revolução? Como será a nossa relação como osteopatas em relação aos nossos pacientes? Será que também nós vamos entrar em algoritmos? Será que nós corremos o risco de perder esse contato, essa sensoriedade? Será que nós vamos perder espaço nisso? Qual é a sua visão frente às tendências para onde nós estamos indo, né? Ou seja, será que nós vamos nos manter osteopatas perante essa nova tendência da quarta revolução? Não sei se eu consegui ser claro, gostaria que você falasse um pouquinho para eu conhecer a sua opinião, que eu já percebo que você valoriza muito esses aspectos por estar profundamente enraizado con las orígenes de la osteopatía. Bueno, gracias Marcial. Antes que nada, leí tu libro, me pareció extraordinario y tu trabajo me encantó, tu palestra me enamoró. Has hecho un gran trabajo y felicitaciones. Yo tengo, por un lado, la misma preocupación que vos y que muchos de los osteópatas. Creo que estamos en una revolución vertiginosa de la tecnología. Sin duda, esto no es una noticia. Lo que sí es la noticia, tal vez serán los próximos 10, 20 o 30 años de lo que se viene. Lo que se viene es que mucha gente va a acceder a la salud exclusivamente por medio de la tecnología. Entonces lo que va a pasar es que vos con tu celular vas a tener la salud en tus manos. Te van a tomar la temperatura, los signos vitales, te van a hacer test de hormonas, de neurotransmisores, todo a través del celular. Este es el futuro. La nanotecnología, la reconstrucción de las redes cerebrales por medio de pequeñísimos elementos, esto ya se está generando. Desde la biotecnología y las neurociencias están haciendo cosas muy extrañas. En los próximos meses y años vos vas a tener un saco y tu saco te va a tomar la presión arterial y te va a mandar al doctor si te sube la presión y te va a mandar una información a tu celular. Bueno, las interfaces mente-cerebro, esto ya se está generando. La gente que le faltan brazos, que le faltan piernas, se le introducen chips en el cerebro que manda la información a esa prótesis y el paciente se mueve. La verdad, lo que se está generando con la tecnología es muy bueno y muy peligroso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna forma se están dando soluciones a algunas cosas, como estas, los aspectos motores, los aspectos motrices. Puedo mover un brazo aunque no lo tenga, por medio de una información, de un chip que me implantan, o de un casco. Ese casco recibe las ondas cerebrales y la información se manda a la prótesis. Esto es muy loco. Esto es ciencia ficción, pero es realidad. Y está pasando. Lo que pasa es que hay un peligro en esto. Va a haber mucha gente que va a poder acceder a eso y un montón de gente que va a quedar fuera del sistema. Porque eso es muy caro. Es muy costoso. Eso no es para cualquiera. Entonces la brecha entre los pobres y los ricos va a ser cada vez más amplia y se va a notar en la salud. Eso para nosotros los osteópatas creo que es una excelente oportunidad. Y por eso creo que el futuro de la osteopatía es brillante.
Porque nosotros los osteópatas tenemos una consulta muy accesible a la gente, en líneas generales. La gente en general puede acceder a un osteópata, pero no puede acceder a un casco que te lea las neuronas, no puede acceder a las aplicaciones que se van a pagar, ¿eh? Para tomarte la presión, la temperatura, los neurotransmisores, las hormonas, etc. Todo eso se va a pagar. De hecho, ya Google está trabajando en esto. Facebook está trabajando en esto. Cuando vos te metas en el Facebook o en Instagram, la camarita te va a leer, va a ver cómo se mueven tus ojos, va a hacer una lectura de tu temperatura y un montón de cosas, y ahí te puede diagnosticar por la computadora. Eso es muy loco. Pero todo eso se va a pagar, y no todo el mundo puede pagarlo. Pero la osteopatía todo el mundo en líneas generales puede pagarla. Una sesión, 2. Entonces creo que la osteopatía ahí se va a masificar. Y yo creo que cuando Stila hablaba de mantener pura la osteopatía, creo que pensaba en esto. Cuando Stila decía, manténganla pura, que la osteopatía no se contamine. Creo que la osteopatía no se tiene que contaminar con tecnología. Creo que el osteópata es el osteópata, su espíritu, su visualización, como decías, y sus manos. Y el concepto de la osteopatía es que cualquier osteópata en el mundo, sin la necesidad de tecnología, de una computadora o de un celular, puede hacer osteopatía. Es decir, yo en San Martín de los Andes, ustedes en su ciudad, en África, en Estados Unidos, una persona con sus manos puede ayudar a curar a otra, sin la tecnología. Creo que de eso se trata cuando hablamos de mantener pura la osteopatía. Creo que la tecnología no se tiene que involucrar en nuestros tratamientos. Entiendo que se puede involucrar en un estudio, entiendo que se quiera medir con tecnología lo que hacemos, y tiene que quedar ahí. Después en la diaria, en el trabajo cotidiano, la tecnología no se tiene que meter. Porque eso no solamente que aumenta el valor, encarece el valor de nuestro servicio, sino porque uno pierde la objetividad y pierde la capacidad de espiritualmente conectarse con el individuo, conectarse con el paciente. Ya uno empaña o mete un elemento subjetivo externo al tratamiento. Y ahí es cuando la visualización, el contacto espiritual, la intención, la atención, se empieza a disipar, se empieza a perder. Creo que ese es el desafío de la osteopatía o de los osteópatas en este tiempo, es que la tecnología no nos invada, intentar mantenernos lo más puro posibles. No sé si eso responde tu pregunta, Marcial. Sim. Perfeito, perfeito, Alan. E confesso que a tua visão, ela é uma visão que nos traz algum conforto nesse sentido, dessas inquietações. Porque nós que vivemos a osteopatia e amamos a maneira como ela entende as coisas, nós temos aquela preocupação natural dela não ser envolvida pela força dominante do momento, né? E é muito importante que os osteopatas, que são osteopatas, que trabalham com osteopatia e que trabalham com a transmissão dos conhecimentos da osteopatia, todos tenham um discurso como o teu. Porque só assim nós vamos nos manter puros, como o Dr. Still disse, né? E que às vezes é mal interpretado. Até essa frase dele, às vezes, frequentemente é mal interpretada, né? Pura, as pessoas entendem que tem que ficar fazendo como ele fazia ou como se fazia antes, que não permite inovações. Então, você vê que traz interpretações equivocadas.
Então, assim, a sua fala ela é muito ela é muito ela é de muito acolhimento, né? Para nós da osteopatia e para todas as nossas intenções futuras. Eu fico feliz pela oportunidade de ter ouvido você nessa questão. Muito obrigado, Ana. Gracias. Como para resumir un poco esto de los algoritmos, el algoritmo es el rey y va a ser el rey del siglo XXI. El algoritmo, en lo personal, no se tiene que meter en la osteopatía. Perfecto. Dejaremos de hacer una osteopatía espiritual y de visualización, intención, lectura, si metemos el algoritmo en nuestro tratamiento. El algoritmo y el protocolo no tienen que existir. Tiene que haber un orden, todo lo que ya sabemos, pero no tiene que haber un algoritmo estricto, porque si no ahí perdemos el espíritu de la osteopatía. Completamente. Muito obrigado. Muito obrigado por esses esclarecimentos e queria convidar agora o professor Márcio Valsec para sua pergunta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Olá, Fábio. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo essa entrevista com o professor Alain. Primeiramente, gostaria de dizer que sua obra é fantástica. Então, essas correlações que você traz para a gente nos traz assim uma intensidade muito legal de conhecimento, né? Conhecimento que a gente realmente não tinha. Então, parabéns. E eu tenho uma curiosidade, né? A gente está falando eu vi você falando sobre sensibilidade, né? E no seu livro você cita a neutralidade do terapeuta. A gente sabe que é tão importante para a gente ter uma abordagem real, uma boa abordagem terapêutica. Queria saber o que você faz para essa neutralidade, para você conseguir se integrar com o paciente, sabendo que a gente tem uma série de interferências externas, né? O que você faz para você realmente ter essa neutralidade em relação aos seus pacientes? No es fácil. Gracias, Fabio, por la pregunta y buen día. No es fácil, es un trabajo. Es un trabajo de voluntariamente apagar la mente y no dejarse llevar tanto por los pensamientos, sino por el mundo espiritual. Y eso es un trabajo y es muy difícil, aunque no es imposible, separar las dos cosas. Entender cuándo habla la mente o cuándo habla el espíritu no es fácil, pero es un trabajo que se puede lograr. Entonces lo primero que hago es intentar voluntariamente apagar mi cabeza. Entonces, no preocuparme de lo que voy a comer más tarde, no preocuparme de si voy a ir a jugar al fútbol, de con quién tengo que hablar, de qué tengo que hacer, ni de qué cuenta tengo que pagar, olvidarme mentalmente o bloquear mentalmente todo y estar en ese momento. La cosa más importante es el paciente, en ese momento. Ese es el hábito o el ritual que yo intento hacer cada vez que entro al consultorio. Y una de las cosas que hago, que es lo que hacía Steele decía que se ponía en las manos de Dios cuando iba a trabajar con un paciente. Y yo siempre me pregunté por qué Steele hacía eso. Porque Steele manejaba, primero que había sido el creador de la osteopatía y la tenía súper clara. Pero entendía la anatomía mejor que nadie, se conectaba muy bien con los pacientes. O sea, Steele no necesitaba de Dios, pero aún así lo hacía. Aún así se ponía en las manos de Dios. Y eso significa, de alguna forma, abrir la puerta al mundo espiritual y dejar de lado un poco el mundo mental. Esta cosa del algoritmo, esta cosa de algo preestablecido, de un protocolo. Tener el conocimiento de la anatomía, tener el conocimiento de las cadenas musculares, tener todo el conocimiento posible, pero después es el paciente, yo y Dios. Y entre los tres intentar
lograr la salud de la persona. Básicamente intento eso, Marcio, intentar apagar mi cabeza, dejar de pensar en otras cosas, solamente enfocarme en el paciente y con humildad ponerme en las manos de Dios para que yo pueda de la mejor manera ayudar a ese paciente. Obrigado, Alan. Realmente a gente sabe que essa relação, né, dessa neutralidade é tão importante para a nossa sensibilidade, né? Então é bom saber que cada vez mais a gente tem essa característica entre os osteopatas, né? Não deixando se influenciar por tudo isso que o professor Marcial citou e que você citou também. Muito bom. Gracias. Muito obrigado, professor Márcio e Alan. E eu gostaria de passar para o nosso próximo entrevistador, o professor Hermínio. Professor Hermínio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a sua pergunta para o nosso convidado, por favor. Olá a todos, professores, Fábio, Alan, um prazer revê-lo, meu amigo. É uma satisfação poder participar desse evento do IDOT, um osteopata que eu tanto me identifico, como é você, a visão que você tem. E uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, eu sei que você vive numa região muito bela, aí, e onde a força da natureza ela se mostra de uma forma muito intensa, né? E sabendo que a osteopatia ela lida com as forças da natureza, o osteopata está o tempo todo com a natureza nas mãos, né? Quando a gente está em contato com o nosso paciente. Aí eu queria saber até que ponto essa oportunidade de estar numa região onde a natureza se mostra dessa forma, isso te inspira, isso te inspirou no seu trabalho, e o que você faz, o que você usa para poder também se cuidar, ou seja, o que você faz para poder gerar saúde em você, para você estar bem, para você poder usar a máxima força de todos esses conceitos, de toda essa forma de lidar com o paciente, seja na neutralidade, seja na paz de espírito na hora de estar cuidando do seu paciente, ou seja, você deita na maca de alguém, você utiliza o contato com a natureza, o que você faz para poder estar a cada dia mais apto para poder ajudar os seus pacientes? Gracias, Herminio, un honor, de verdad, y un placer. Vivo en un lugar que es realmente increíble y ojalá tengan la posibilidad de conocerlo algún día. Como verás, si habrás leído el libro, yo hablo de ser osteopatía para hacer, para fazer osteopatia. Você tem que ser osteopatia e depois fazer osteopatia. Y creo que el contacto con la naturaleza es fundamental en eso. De hecho, Steele era un hombre que hablaba mucho de la naturaleza. Yo un día me tomé el trabajo de contar la palabra naturaleza en los trabajos de Steele. Mucho trabajo. Y la realidad era que cerca de 400 veces Steele nombra la palabra naturaleza en sus trabajos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, intentar tener contacto con la naturaleza. Yo vivo en un pueblito que está rodeado de montañas y de lagos. Es un lugar increíble. Entonces lo que hago muchas veces es ir a correr a la montaña, escalar las montañas. Y hablando de este tema de la neutralidad, cuando vos llegás a una montaña, a la cumbre o en algunos lugares, lo que reina ahí es la paz y el silencio. Esa es la neutralidad. Eso es apagar un poco la cabeza y escuchar a la naturaleza. En el silencio y en esa paz y en esa neutralidad es cuando vos encontrás la verdad, la objetividad. Por eso muchas veces voy solo. Eso es una de las cosas que hago, ir solo a la montaña, solo, sin nadie. Y a veces voy con amigos. Y después, ¿qué hago para intentar estar bien? Uno transfiere mucho de lo que uno es
al paciente en el trabajo. Entonces intento estar en equilibrio yo mismo. Eso no es fácil, es un gran trabajo que lleva toda la vida. Intentar encontrar el equilibrio en la vida de uno para poder ayudar al paciente, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación es súper importante. Intento comer la menor cantidad de carne posible. Cuando me junto con mis amigos, hacemos un churrasco, un asado. Y después intento evitar la carne, ¿sí? La carne es algo no muy bueno para el cuerpo. Hacer deporte, tener un momento de tranquilidad, tener tiempo para divertirme también, es muy importante. Tener tiempo para estar con los amigos y tener tiempo para estar solo. Lo que intento hacer básicamente, Herminio, es buscar el equilibrio entre todas mis esferas, entre lo físico, entre el alma, el espíritu, lo mental, el deporte, los amigos. Y cuando veo que esa balanza está desajustándose un poco, ahí intento hacer un pequeño cambio. Entre el amor, entre los amigos, el deporte, buscar el equilibrio. Eso es lo que intento hacer todo el tiempo para ayudar a los pacientes, ¿no? Y el contacto con la naturaleza, como te digo, y como decías vos, es fundamental, ¿no? Tenemos que tener la posibilidad de salir de la ciudad, e ir un poco a la naturaleza. Yo insisto que tenemos que mudarnos de la ciudad, tenemos que salir del cemento, tenemos que salir de la metrópolis, y cada tanto, si no tenemos esa posibilidad de ir a vivir a un pueblo pequeño, a una ciudad más pequeña, viajar regularmente hacia la naturaleza. Y creo que eso nos va a enseñar mucho a la hora de abordar a los pacientes. Muchas gracias, amigo. Muito obrigado pelas perguntas. Nós vamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa entrevista e já estaremos de volta. São poucos segundos. O IDOT Entrevista está de volta para mais uma série de perguntas para o osteopata Alan Berges. Berges, é verdade que você levou seu livro até o Aconcagua, o ponto mais alto fora da Ásia? Qual foi o significado para você desse momento? Gracias por la pregunta, no sabía que la iban a hacer y me pone muy contento poder contarlo. Yo tengo a mi prima. ¿Se entiende mi prima? ¿Está bien? ¿La palabra prima está bien? Sí. Que es guía de montaña en el Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más alta de América y una de las más difíciles del mundo. A nivel de trekking, no a nivel de escalada. Y cuando escribo el libro, me inspiré en una frase de Steele que dice que la osteopatía tiene que estar en la cumbre de la razón, ¿no? Que al final de los tiempos la osteopatía tiene que estar en la cima de la razón, en la cumbre, en lo más alto de la razón. Entonces yo asocié, ¿cuál es el punto más alto en América? Bueno, el Aconcagua.
Entonces vamos a llevar ahí la quinta ley de la osteopatía, al punto más alto de América. Mi prima me invita a ir y bueno, llevamos el libro, lo subimos en un tiempo de una expedición comercial en tiempo récord, fue una cosa increíble. Subimos el Aconcagua en 9 días. 9 días es mucho, pero para una expedición normal es muy poco. Normalmente una expedición comercial normal dura entre 15 y 18 días. Así que el objetivo fue básicamente ese, Fabio, llevar la quinta ley al punto más alto de América, inspirado un poco por los dichos de Steele, ¿no? Y cuando uno está sintonizado con la osteopatía y con su llamado, o con su misión, las cosas se dan como naturalmente. Así que, bueno, nada, cumplí un sueño, se dio todo perfecto, logramos el objetivo y estamos hablando de eso con ustedes acá. Así que muy contento por ese logro, ¿no? Y volvemos a lo anterior, ¿no? Juntar la osteopatía con la naturaleza, con la montaña, ¿no? Así que bueno, cumplimos el objetivo y estoy muy feliz por eso. Gracias por la pregunta. Eu que agradeço e queria convidar nesse momento o professor Maciel Zanelli para a sua próxima pergunta. Por favor, professor. Alan, eu gostaria agora da gente trazer um pouquinho para o aspecto técnico, ok? Como você soube, eu tenho particular interesse no sistema nervoso autônomo. E na visão que eu tenho, na forma como eu trabalho, eu considero muito os órgãos dos sentidos, tato, visão, audição, paladar, como os elementos, né, as regiões, as portas de entrada das informações que nos conecta com o meio. Então, a maneira como eu tenho visto, tenho trabalhado, como também para equilibrar o sistema nervoso autônomo, eu trabalho muito sobre os órgãos dos sentidos, anatomicamente, fisiologicamente, mecanicamente, como estratégia para a equilibração do sistema nervoso autônomo. E a tua palestra e a tua obra, ela vai diretamente de encontro a isso, né? Atuando sobre um sistema sensorial que participa do sistema dos órgãos dos sentidos, né? E que você apresentou um caso no Congresso, né? Você citou, de que você fez uma abordagem na região da boca, especificamente dos dentes, fazendo a correlação trigeminal, em que você percebeu uma mudança comportamental significativa no seu paciente, né? Então eu gostaria e aquilo também me impactou, porque foi a tradução de uma crença minha, foi a materialização de um pensamento meu. E aí eu sou grato a você por isso. E aí eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre essa relação do sistema trigeminal com o aspecto emocional. Se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso para a gente. Bueno, actualmente yo presenté el caso de este chico Arnold. Actualmente cada tanto sigo en contacto con él y la verdad que fue algo milagroso, entre comillas, porque a partir de ese abordaje nunca más tuvo un ataque de pánico. Nunca más. Cuando los ataques de pánico eran regulares, eran una vez por semana. Eso es increíble realmente. Y demuestra el trabajo que podemos hacer los osteópatas. A este chico, después de escuchar yo su historia, lo invité a mi consultorio porque digo, vení Arnold, tal vez te puedo ayudar.
Entonces, la primera lección que creo que tenemos que sacar de esto es que los osteópatas podemos abordar cualquier tipo de patología, cualquiera. Los ataques de pánico no son exclusivos de los neurólogos, de los psiquiatras o de los psicólogos. Los osteópatas tenemos y podemos trabajar en cualquier enfermedad. Pero si yo hubiera tenido un poco de miedo o prejuicios con respecto a los ataques de pánico, no hubiéramos podido ayudar a esa persona. Entonces lo primero es sacarse el miedo y entender que desde lo sensorial o del abordaje autónomo o desde cualquier otro lugar podemos ayudar al paciente con cualquier patología. Bueno, las relaciones de la boca son muchísimas con la persona, desde espirituales a embriológicas, a autónomas, a posturales, a todo. De hecho, yo lo dije en el workshop que di allá, antes de ser nada, antes de tener cualquier tejido, el embrión, lo único que tiene es una boca. Entonces, la boca es el testigo, atestimonia de todos los cambios en el embrión y en la persona. O sea, antes de ser algo, somos una boca. Y a partir de ahí podemos abordar la complejidad del ser humano. Las relaciones, entonces, del trigémino particularmente, en este caso de ataques de pánico, hay una gran relación con el nervio vago, el nervio que, Marcial, vos has estudiado mucho. Y no solamente con el nervio vago, ¿sí? Podríamos tener una relación con el nervio vago y una relación con el locus coeruleus, que es una estructura, un núcleo cerebral, que es el gran productor de noradrenalina. Entonces, si yo tengo una interferencia en la boca, esa interferencia me va a descargar en el locus coeruleus y me va a descargar en el vago. La conjugación de esas dos cosas me producían sintomatología en el corazón, ¿sí? A través de la descarga de noradrenalina y la descarga eléctrica del nervio vago. ¿Qué es lo que siente el paciente con ataques de pánico? La sensación de que se va a morir. La sensación de que se muere. La taquicardia, las palpitaciones, la falta de aire. Pero el problema no está ahí, ni es psicológico solamente, sino que hay, particularmente en este caso, una gran interferencia en el nervio trigémino que me descargaba en el locus coeruleus y en el nervio vago. Si yo logro cortar ese circuito y sacar la interferencia, la naturaleza hace el resto. Entonces hay una gran relación del nervio trigémino con el sistema autónomo, a través del nervio vago y a través del locus coeruleus. Por eso la boca es tan importante en tanta patología psiquiátrica, particularmente con los ataques de pánico. Si hay un paciente con alguna problemática psiquiátrica, psicológica, palpitaciones, se pone nervioso y empieza a tener taquicardia, tenemos que ver la boca. Y a partir de la boca abrimos la puerta al sistema autónomo y al nervio vago también, porque muchas veces el nervio vago no es el problema, sino que es el trigémino, que es el testigo de la boca. Y ahí el tratamiento del diente, de la lengua, como ha explicado muy bien Tatiana, Tacciani, en español es Tatiana. Y vos, Marcial, muy bien con el nervio vago. Pero tenemos que ir a la fuente y al origen. Y esta es nada más y nada menos que el trigémino, en este caso. Puede ser que en otros sea el nervio vago, o el hipogloso, o el glosofaringeo, pero nosotros a través del trigémino tenemos
la puerta de entrada al mundo sensorial, como decías vos. El nervio trigémino es el rey del sistema sensorial. Entonces, en lugar de ir a los vasallos, o a los peones, vayamos al rey. Y a partir de aí decanta solo. Perfeito, perfeito. E na sua abordagem terapêutica, você tem uma sequência de qual sistema você vai atuar, ou isso depende muito do que você encontra no seu processo de avaliação? Eso es como hablamos hace un momento. Ningún protocolo, ningún algoritmo. Eso tiene que ver con la conexión desde el momento cero de que el paciente ingresa por la puerta. No hay tal cosa como el protocolo. Por lo menos lo que creo yo, en la osteopatía no hay tal cosa como el algoritmo. Primero esto, segundo esto, tercero esto, si no me voy para este lado, si no para este otro. Eso está muy bien en los gráficos, en las imágenes. Pero ahí adelante hay una persona. Y la persona generalmente no ingresa dentro de un grafiquito, de un gráfico o de una estructura. La persona es muy compleja. Entonces lo que intento hacer es escuchar con todos los sentidos, escuchar con la mente, escuchar con el corazón, escuchar con el espíritu, y después veo que sale, ¿no? La escucha es fundamental, pero la escucha no es la técnica de las manos, ¿no? La escucha es una escucha de todo, del paciente, de su mundo, de su situación, de su fisiología, de sus tejidos, de su mundo psicológico, pero no intento no tener protocolos ni pasos a seguir. Ok, perfeito, Alan, muito obrigado. Gracias. Muito bom. Professor Hermínio, sua pergunta. Olá, Alan. Alan, também vou trilhar para essa questão mais técnica. Como você citou, o professor Marcial gosta muito de estudar o sistema nervoso autônomo, você falando para a gente sobre a boca, e você sabe que eu sou do ouvido interno, e essas relações é muito comum, principalmente ao lidar com esse tipo de tratamento. O osteopata muitas vezes se vê com um paciente fazendo tratamentos ou incluindo no seu tratamento outros profissionais, como um ortodontista, no meu caso, um médico otorrino, e esses profissionais, às vezes, eles não compactuam dessa não linearidade que a osteopatia tem. Às vezes eles têm esses aspectos mais lineares, protocolares. Eu queria saber que, dentro das questões do Dr. Steele, e nós defendermos essa bandeira, está bem claro nessa entrevista, de mantê-la pura, de lutarmos, né, dia a dia para deixar a osteopatia pura, quando que você viria que esse profissional poderia estar atuando, somando ao tratamento, ou quando não incluí-lo, no caso um ortodontista, a questão da boca, existem as questões de placas, utilização de placas ou não, como você lida diariamente com isso? Incluir, não incluir? Porque para mim fica muito, às vezes, difícil lidar não com outro profissional, mas com uma visão diferente dentro de um mesmo paciente. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essas questões. Bueno, gracias por la pregunta, Herminio. Yo a la única persona que incluyo, al único profesional al que puedo derivar, al que puedo mandar a un paciente, es al odontólogo. No trabajo con otorrinos, porque el otorrino tiene una visión muy lineal y el otorrino solamente ve un oído. Y yo tengo que ver una persona. Y la integración de los sistemas. Pero a veces sí necesito de un odontólogo, porque yo no puedo sacar un diente. Still a veces lo podía hacer, pero de hecho yo
lo explico en el curso que doy, en las clases que doy, había una relación entre el odontólogo y el osteópata. El odontólogo, en los momentos de Steele, le mandaba pacientes a Steele y Steele le mandaba pacientes al odontólogo. Mirá qué loco, porque Steele era un cirujano. Steele podía operar. Cuando ya no había otra solución, operaba. Pero Steele no sacaba muelas ni hacía tratamientos dentales. Lo mandaba al odontólogo. ¿Sí? Entonces, yo muchas veces necesito del odontólogo para extraer un tercer molar, la muela del juicio, porque yo no la puedo sacar si esa muela está en interferencia. O para hacer una placa inferior, una ortesis inferior, porque yo no puedo hacer una placa. Entonces necesito muchas veces del odontólogo, pero muchas veces el abordaje del odontólogo es muy específico y pequeño. No hay que hacer una ortodoncia, no hay que hacer grandes arreglos dentales, a veces es simplemente sacar una raíz dental que está actuando como interferencia, sacar un tercer molar que está actuando como interferencia, o hacer una placa inferior, no mucho más, una ortesis inferior, no mucho más. Entonces, mi derivación al odontólogo es, obviamente, con un papel, donde le explico al odontólogo qué es lo que veo y le pido algo. Y después, como explico también en el libro, tenemos que hacer escuela entre los odontólogos. Tenemos que explicarles, tenemos que enseñarles nuestra visión, y hay muchos odontólogos en el mundo y en nuestro país, en nuestros países y en Europa también, que están entendiendo el concepto de la osteopatía. Así que creo que estamos en una etapa dorada en relación a eso, tenemos que explicar. Pero bueno, sintetizando, resumiendo, otorrinos no, en principio no los necesito, odontólogos muchas veces sí. Ok, gracias. Professora Tatiane, sua pergunta, por favor. Bom, agora eu vou aproveitar, eu preciso fazer duas perguntas. Um gancho dessa resposta e a pergunta que eu tinha formulado. Você falou sobre as placas, né? E essa é uma dúvida que nós temos muito aqui. Hoje já se usa aqui as placas inferiores, antigamente eram só superiores, agora já está usando a placa inferior. Mas eu tenho alguma dúvida em relação a se você orienta sobre um material específico de placa e uma altura específica de placa, de forma que gere um conforto para o sistema trigeminal, né? Que não gere algum tipo de irritação. Como que você orienta isso quando você associa esse trabalho com a placa? Particularmente fui cambiando con el tiempo, con las experiencias y con mi propia experiencia. Yo hice todos los tratamientos odontológicos para experimentarlos también en mí, desde los brackets, la ortodoncia, placas superiores rígidas, placas superiores blandas, placas inferiores rígidas, placas inferiores lisas, y iba sintiendo. Y también hablando con muchos odontólogos o con algunos que entienden el concepto postural, y también me fueron enseñando. A la conclusión a la que llego hoy es que las placas inferiores lisas son las mejores. Porque la articulación tiene la posibilidad, la ATM, de quedar en una posición de equilibrio. Si nosotros hacemos, o el odontólogo hace, una placa inferior con la forma de los dientes, muchas veces el sistema se bloquea ahí. Pero si yo hago una placa inferior lisa, el sistema puede ajustarse al equilibrio que necesita. Y ahí se queda. La altura no es muy importante. Lo importante es que el sistema tenga la posibilidad de entrar en equilibrio. A veces 1 milímetro, 2 milímetros es suficiente.
excepto en patologías muy importantes donde uno hace una placa un poco más alta, y eso también tiene que ver con los test que uno puede hacer, kinesiología aplicada, test posturales, etc. Pero en principio a veces con muy poquito uno genera un gran alivio en el paciente, a nivel local y a nivel general. Joia. Mais uma perguntinha. A primeira vez que eu entrei em contato com esse sistema de boca, o Marcial nem sabe disso, eu acho, mas foi através dele, onde ele deu um exemplo que ele tratou uma pessoa mexendo no dente, isso me despertou uma curiosidade imensa, né? E aí eu encontrei toda a sua obra e isso foi fazendo muito sentido para mim, e com tudo aquilo que o Marcial tinha passado lá atrás, ainda quando eu era aluna e não entendia muito bem as relações. E você fala muito no livro sobre as amálgamas, né? E a gente já sabe o quanto isso influencia também em todo o sistema. Só que a gente se depara, às vezes, com uma situação onde o paciente ele não tem condições financeiras de remover essas amálgamas, ou até mesmo uma resistência em fazer a remoção dessas amálgamas. E a gente percebe o quanto ela está influenciando naquele equilíbrio. Você dispõe de algum recurso que você utiliza para esses pacientes, para modular esse efeito nocivo? Alguma estratégia? Ninguno. Porque no livro você ainda fala um pouco, às vezes, da fitoterapia, né? O uso de algumas ervas, alguns chás para desintoxicar o corpo e para ajudar os tecidos a regenerar. Mas a gente não tem experiência prática com isso, né? Isso pode ser um recurso? No. Es un recurso muy limitado. ¿Por qué? Porque la amalgama genera dos interferencias. La interferencia orgánica, tóxica, local y general en el cuerpo, en el hígado, porque la amalgama se va rompiendo con los años y libera mercurio y otros metales pesados al cuerpo. Hay algunas hierbas que ayudan a limpiar eso, y está bien, pero también la amalgama genera una interferencia eléctrica. Entonces, en la medida que yo tenga la amalgama, por más que limpie con hierbas, la amalgama va a seguir interfiriendo eléctricamente y me va a seguir descargando en el trigémino y en el cerebro. Entonces no hay ninguna opción, lamentablemente. Entonces es difícil, pero hay que explicarle de la mejor forma al paciente para que entienda, y esto no es fácil. De hecho, cuento una anécdota en los cursos, que se la cuento ahora a ustedes. Vino una odontóloga con una odontóloga con parálisis facial. Y cuando le abro la boca estaba llena de amalgamas. Llena. Y no entendía la relación. Y se la expliqué y le hice los test. Y la odontóloga no se sacó las amalgamas. Ese no es mi problema y yo a ese paciente no lo atiendo más. Si yo hago un diagnóstico y el paciente no acepta, mala suerte, que busque otro profesional. Pero tenemos que valorar nuestro diagnóstico y nuestro arte, los osteópatas. Entonces, no voy a tratar, tal vez sí, alguna excepción puedo hacer, pero no voy a tratar consecuencias todo el tiempo. Yo quiero tratar la raíz del problema. Si yo entiendo que la raíz es la amalgama, el problema principal es la amalgama, derivo, le explico al paciente y demás, ya no tengo más nada que hacer. Le digo que vuelva cuando se saque las amalgamas. Es difícil y es todo un tema, pero ya no es mi problema, es problema del paciente y del odontólogo. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Queria convidar agora o professor Márcio Valsec para a sua pergunta. Alan, a gente sabe, eu vou nessa linha também dentária, né? A gente sabe que é muito comum a extração dentária, principalmente aí do terceiro molar, né? E qualquer extração dentária gera repercussões no organismo, né? Mas exclusivamente em relação ao terceiro molar, assim, quais são as
principais repercussões que você encontra nos seus pacientes após a extração do terceiro molar? Muchísimas. Pero básicamente muchas. Desde las posturales a las orgánicas, a las cefaleas, muchas. Pero principalmente lo que hace el tercer molar interfiriendo es descargar una mayor energía en el trigémino y en el cerebro. Y es el cerebro el que me descarga sobre el resto del cuerpo. Básicamente la interferencia genera un problema a nivel central. Y el cerebro va a descargar donde él quiera. Generalmente donde hay un lugar más debilitado en el cuerpo, donde el sistema de defensa de los sistemas o subsistemas está como bajo de defensas. Entonces, básicamente, quien elige eso es el cerebro. La repercusión es cerebral y a partir de ahí en los sistemas donde el cerebro quiera. Pero bueno, uno de los objetivos es, si el paciente no se puede sacar esa muela, por lo que decía Tatiana, es trabajar la zona, trabajar la muela. Pero en algún momento hay que sacarla. Entonces, resumiendo, me puede generar dolores de rodilla, Joelio, lumbalgias, dolores de cabeza, cefaleas, cervicalgías, muchas cosas. Pero es el cerebro quien decide dónde. Ok. Muito obrigado, viu? Gracias. Muito obrigado pelas perguntas e pela resposta. O professor Marcial tem mais uma pergunta para fazer para o nosso convidado. Por favor, professor. Eu queria aproveitar na pergunta do Márcio, né, que ele trouxe as questões, algumas repercussões clínicas de um envolvimento da boca. Alan, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E aí eu queria aproveitar também essa questão e saber como é que você tá vendo essa questão que eu vou levantar. Eu já retomei com alguns atendimentos, a gente está retomando aqui, existe uma possibilidade legal para isso, desde que se observada questões de segurança e assim vai, né? E eu tenho observado alguns comportamentos típicos de estresse em função desse momento que a gente está vivendo, porque se nós acreditamos que o ambiente influencia a nossa saúde, é muito esperado que a gente vai encontrar as situações em pacientes como resultado desse momento, né? E eu tenho encontrado algumas coisas que eu já estou conseguindo ver um perfil das pessoas que nos procuram em função desse momento. Em relação a esse sistema oral, se você tem percebido alguma coisa, alguma repercussão clínica que esteja sendo mais frequente associada a este momento, ou você não ou esse sistema ainda não está se mostrando reativo ao momento? Como é que você está encontrando isso aí? Es una muy buena pregunta. Sin duda que hay una mayor actividad del cerebro. El cerebro es la última frontera del osteópata. O sea, el objetivo del osteópata es ir a buscar dónde el cerebro está funcionando mal. Y cuando hay problemas psicológicos o problemas sociales que repercuten en lo psicológico, el cerebro tiene una muchísima mayor actividad. Y una de las cosas que hace el cerebro para descargar el exceso de tensión y de electricidad son dos cosas. Cuando hay mucha tensión de golpe, es como un fusible. El cerebro tiene que descargar todo ese exceso de energía, ese exceso de electricidad. Y hay dos cosas. Una
se rompe un diente, 2, se rompe un hueso. Es la forma de activar el fusible. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a ver, creo yo? Muchas fracturas y muchas roturas de dientes. Porque el diente es un receptor y productor de electricidad. Lo mismo que el hueso. Entonces, ¿dónde veo la manifestación a nivel de la boca de todo este problema? En fracturas de dientes. El diente se rompe de golpe y eso no es normal. Eso es un exceso de electricidad del cerebro que tiene que descargar en algún lugar y el lugar más rápido, más cercano, es la boca. Ok, perfeito. Obrigado. Gracias. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta para o professor Alan Bergs? Posso? Claro, professora, fique à vontade. Voltando ao assunto que eu tinha perguntado, como a gente está iniciando ainda esse processo de olhar mais para a boca, né? A gente usa como parâmetro para identificar a interferência das amálgamas o multímetro. Ele tem alguma outra forma de pontuar que de fato é a amálgama que está interferindo? Como ele chega nessa avaliação de definir que é a interferência da amálgama? Volvemos un poco al principio, usar la menor cantidad de tecnología posible. Entonces, el lenguaje o uno de los lenguajes importantes del cuerpo es la kinesiología aplicada. Entonces, básicamente, poner el dedo en la amalgama y ir probando con el test muscular, el test de kinesiología aplicada. Básicamente eso uso. Ok, obrigada. Muito obrigado a todos pelas perguntas e respostas. E com isso a gente encerra o nosso segundo bloco e daqui a pouquinho estaremos de volta. O IDOT Entrevista está de volta para mais um bloco com o osteopata Alan Bergs. Alan, você já foi convidado para o nosso próximo congresso internacional, foi palestrante do congresso anterior, em Santos, e estará presente conosco em 2021 para ministrar o seu curso pelo IDOT Internacional. O que você está preparando para o seu futuro profissional? Vem um novo livro por aí, você vai continuar esse livro em outras edições? Conta um pouquinho sobre as suas expectativas para o futuro. Bueno, voy a dar una exclusiva para Idochi. Estoy trabajando en un segundo libro hace no mucho, pero esta cuarentena me vino perfecto. Estuve estudiando y leyendo entre 5 y 6 horas diarias y estoy trabajando en un segundo libro. Todavía el tema no lo puedo decir, pero creo que va a ser un libro que va a cambiar mucho la mentalidad de algunos osteópatas. Estoy muy contento con eso, estoy muy desafiado, muy comprometido también, y espero que para el 2021 esté listo. Hay mucho trabajo por hacer, así que bueno, estoy en eso. Estoy estudiando mucho, aprovechando el tiempo libre para estudiar, con muchas ganas de ir a Brasil, muchas ganas. Como les dije en un principio,
quedé muy contento, muy enamorado de Brasil y de Dochi. Así que espero verlos pronto, darles un abrazo y un beso fuertes. Y bueno, en eso estamos, ese es el futuro, Fabio, por ahora. Perfeito, professor. Muito bom. Por isso, muito bom saber que estamos aí prestes a conhecer um outro trabalho que você está fazendo. E agora eu queria te convidar para o nosso momento papo reto. É um momento onde eu faço uma pergunta ou apenas deixo um tema no ar e o seu desafio é responder em apenas uma palavra ou, no máximo, em uma frase curta. Tá pronto? Vou procurar. Então vamos lá. Começando. Uma grande referência para você. Steele, The One, Andrew Taylor Steele. A quinta lei da osteopatia. Una misión. Um objetivo a ser alcançado. Sembrar o dejar la idea de la quinta ley de la osteopatía en el corazón de muchos osteópatas. Brasil. Un país increíble. Argentina. O mais grande do mundo. Sua maior conquista. No la conozco todavía. Será en el futuro. No sé cuál es. Hasta hoy, el Aconcagua. Perfeito. Um estilo de música. Mi banda preferida es Coldplay. Espiritualidade. Fundamental para la osteopatía. Ser osteopata. Lo mismo, una misión y un llamado. Família. Sin familia no somos nada. Maradona ou Messi? Messi, lejos. Muito bom, Alan. Alan, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer conhecer um pouco mais da sua história, suas opiniões. Gostaria agora de convidá-lo para as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Gracias, Fabio. Realmente esta mañana de sábado me pone muy feliz, de verdad. Marcial, Herminio, Marcio, Fabio, Tatiana, Tachiani, bueno, Alex, Rafa, han sido buenos amigos y esta mañana me pone muy feliz. Así que de verdad, gracias. Honestamente estoy muy agradecido y emocionado por este momento. Espero, como les dije, verlos pronto y darles un abrazo. Adelante, están haciendo un trabajo increíble utilizando esta crisis para reinventarse y son de las escuelas del mundo de referencia en medio de este proceso difícil que estamos llevando adelante. Así que los respeto, de verdad, los admiro y les agradezco por la oportunidad y por la misión que están llevando adelante, que es sembrar osteopatía en otros colegas y en otros pacientes. Así que nada, eso. Espero verlos pronto y darles un abrazo. Pronto. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e agradeço igualmente a participação de todos os nossos professores e os convido também nesse momento para as suas considerações finais. Vamos começar com a professora Tatiane Menegato. Primeiramente, eu queria agradecer ao Alan por nos conceder a entrevista. É
é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e como trabalho, né? Já pode reservar meu livro, o próximo que você está escrevendo, por favor. Okay. Quero agradecer ao IDOT pelo convite também. E dizer que é uma honra poder te entrevistar e principalmente estar junto com pessoas que eu admiro muito para te entrevistar. Todos que estão aqui foram meus professores, foram a minha inspiração, foram as pessoas que plantaram em mim o amor que eu tenho pela osteopatia. Então eu queria agradecer muito poder estar presente com eles nesse momento e ter aprendido muito com você. Muito obrigada. Gracias. Muito obrigado, professora. Professor Marcial Zanelli de Souza, suas considerações finais, por favor. Fábio, eu queria agradecer a você, agradecer ao IDOT, agradecer ao staff do IDOT, com Rafa, com Xande, com Susan, que está por trás aí, trabalhando incansavelmente para essas nossas atividades. Então, muito obrigado pelo convite. E agradecer a oportunidade de estar aqui, de ouvir questionamentos brilhantes questionamentos dos colegas e as respostas sensacionais que o Alan nos brindou, né? E agradecer, Alan, a você por essa proximidade que você permite que nós tenhamos com você, porque a gente estuda muita osteopatia, a gente estuda muitos autores americanos, muitos autores europeus, e eu acho que existe osteopatia inteligente e pulsante na América do Sul. E eu acho que Brasil, Argentina, Brasil, tem muita coisa em comum. Os nossos povos têm muita paixão por aquilo que faz, são pessoas muito intensas, e eu acho que hoje nós temos muito mais afinidades, muito mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos separam. Então, ter você com a gente, para nós, é um grande prazer. E eu acho que é uma responsabilidade nossa, a gente está mostrando para o mundo, e eu acho que você tem um papel importante nisso, todos nós temos, mostrar para o mundo que a osteopatia praticada, produzida na América do Sul, ela é uma osteopatia de primeiro mundo também. Se o primeiro mundo não considera a América do Sul como primeiro mundo, mas que eles saibam que a osteopatia da América do Sul é uma osteopatia de primeiro mundo. E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, bater no peito, não com aquele orgulho da arrogância, mas sim com aquele orgulho da alegria do que a gente faz, do que a gente vive, né? Ter orgulho do nosso caminho. E por isso você tem uma representatividade muito grande para nós aqui. Então, por isso eu também te agradeço. Muito obrigado. Fique com Deus aí, com muita saúde, cara. Muito obrigado, professor Marcial. Convido agora o professor Hermínio. Professor, obrigado por participar da nossa entrevista. Suas considerações finais. Eu também queria agradecer ao staff do IDOT a oportunidade de participar dessa brilhante entrevista e principalmente ao Alan por essa disponibilidade e dizer para ele que nesse momento que a gente está vivendo, que o mundo todo está vivendo, agradecer a ele pela coragem de dizer da espiritualidade que a osteopatia tem, sempre teve, desde o Dr. Steele, Dr. Sutherland, dizer que o mundo está vivendo o que está vivendo para que possa voltar o seu coração para a espiritualidade. Então, para mim é uma honra poder falar com um osteopata que considera isso uma missão, né? Chamar a atenção dos osteopatas para um conceito básico da osteopatia, que é a questão espiritual, que é colocar a espiritualidade dentro dos atendimentos. Isso o Dr. Sutherland sempre nos diz, mas às vezes a gente tem dificuldade em entender esses aspectos. Então, me sinto honrado e obrigado, Fábio, pela brilhante condução de tudo que você tem feito e só tenho gratidão por isso. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado. Professor Márcio Valsec, muito obrigado por participar do nosso encontro. Suas considerações finais. Obrigado, Fábio. Obrigado, IDOT. Toda a equipe também aí que está por trás, né, fazendo isso acontecer, né? Queria agradecer em especial aí o professor Alan
que brilhantemente trouxe essas questões, essas respostas para a gente, né? A gente esteve aqui como aluno, né? Aprendendo bastante. Então, o Hermínio falou muito bem que é sempre interessante saber que existem osteopatas que realmente estão vinculados aos princípios lá de Still. Existem muitos osteopatas que consideram-se osteopatas e fogem muito desse princípio, né? E saber que existem osteopatas vinculados a essas raízes de Still nos deixa muito satisfeitos, né? E com estímulos para seguir cada vez mais. Muito obrigado a todos os professores que participaram dessa entrevista. Obrigado mais uma vez ao osteopata Alan Berges. E assim chegamos ao fim desse programa. Agradeço especialmente a você que esteve aqui conosco nesse encontro. Eu e o IDOT queremos saber qual é a sua opinião sobre esse programa. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber sobre o que você achou desse programa. Um grande abraço e até o próximo IDOT Entrevista.